Hola, soy Manuel Caísa, médico especialista en anestesia y después de trabajar 30 años en un gran hospital de Barcelona, voy a jubilarme. Y quisiera explicar mis experiencias en la situación actual que estamos viviendo. En primer lugar, me he dado cuenta de que están consiguiendo lo que se están proponiendo, que es que tengamos miedo. Miedo no, pánico, terror. No se puede vivir de esta manera. No podemos salir a la calle con este estado de crispación. El otro día buscaba una palabra para definir la situación de mi hospital y escuché una conversación entre unas pacientes que dijeron esa palabra y pensé, mira, esta es la palabra que yo buscaba. La palabra es tristeza. Hay una sensación global de tristeza. Hay que luchar contra esto. Y la única forma que tenemos de luchar no es luchar hacia afuera, sino luchar hacia adentro. Porque el aprendizaje, la vida es un aprendizaje. Lo que está pasando ahora es un aprendizaje. Y este aprendizaje es para todos nosotros. Pero el aprendizaje es hacia nuestro interior. Entonces es nuestro interior el que tenemos que trabajar. Un curso de milagros dice, no cambiarás el mundo, pero cambiarás tu percepción del mundo. Esto es importante, cambiar tu percepción de las cosas. Si te están inculcando a través de los medios de comunicación miedo, pánico, porque continuamente están hablando de lo mismo, continuamente, y que será peor, y que se espera un rebrote, y que será peor, y que no nos preocupemos, bla, 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 bla. Si el mal ya está hecho, porque ahora vamos a recoger lo que se ha sembrado durante estos meses, que es una crisis económica importante, económica, laboral, social, personal. Por lo tanto, vamos a viajar hacia nuestro interior. Bloqueémonos, blindémonos de todas las cosas que recibimos del exterior. No nos creamos todo lo que nos dicen. No miremos los telediarios porque nos están haciendo daño, mucho daño, porque nos los creemos. Sabemos que los coches atropellan a la gente. Por eso tenemos que tener miedo a salir a la calle, por miedo a que nos atropelle un coche. Es posible que nos atropelle un coche, pero bueno, el cálculo de probabilidades es muy bajo. Por lo tanto, si no tenemos miedo a salir a la calle para que nos atropelle un coche, ¿para qué tenemos que tener miedo de que nos pase algo con esta mal llamada pandemia? Realmente están consiguiendo lo que se han propuesto, que tengamos miedo. Bien, herramientas que yo propongo para no tener miedo. La primera y más importante es querernos. Aprender a querernos. Como decía antes, la vida es un aprendizaje y estos meses también nos han servido para aprender. Vamos a filtrar hacia adentro. ¿Qué tenemos que aprender? En primer lugar, yo creo, en mi opinión, y intento no pontificar, es mi opinión y me hago responsable de las mismas, pero estoy dispuesto a decir que no estoy en posesión de la verdad, pero a mí me ha hecho bien. Quererme. Es complicado, porque desde pequeños ya nos han dicho que no valemos nada, que no servimos, que no llegaremos a ningún lado, y todo esto nos lo hemos creído. Es un patrón de conducta. Y no podemos hacer responsables a nuestros padres del mismo, porque ellos también
recibieron este patrón de conducta de los suyos y los suyos de los suyos. Es un patrón de conducta que se reproduce a través de generaciones. Tenemos que cortarlo. No es bueno. Entonces, vamos a aprender a querernos. Porque si yo no me quiero a mí, ¿cómo voy a aprender o cómo voy a saber querer a los demás? ¿O cómo los demás me van a querer? ¿O cómo voy a recibir ese amor de los demás? Porque otro problema es que damos, pero no sabemos recibir. Por lo tanto, aprendamos a recibir también. Y esto se hace solo, tomando conciencia del problema. Ya se encarga después nuestro yo superior de solucionarlo. Pero lo importante es tomar conciencia. Cuando uno es un alcohólico, por ejemplo, pues cuando va a estas reuniones, lo primero que dice es yo soy alcohólico. Porque él acepta su problema. Esto es lo mismo. Yo no me quiero. Bueno, si tomas conciencia del mismo, esto es importante, porque después tu yo superior ya se encarga de utilizar sus canales para que podamos desbloquear este patrón negativo de conducta. Otro punto importante es la gratitud. Dar las gracias. Dar las gracias por todo. Lo malo también sirve para que podamos seguir con nuestro camino de aprendizaje y nuestro camino de evolución. Porque gracias a lo malo que nos pueda suceder, aprendemos. Y lo malo no es morirnos, porque precisamente lo que no tenemos que tener es miedo a morirnos, miedo a la muerte. Porque nosotros tenemos fecha de caducidad. Por lo tanto, si tenemos fecha de caducidad, ¿para qué nos vamos a preocupar? Que en el fondo, este es el quid de la cuestión, el miedo a la muerte. No hay que tener miedo a la muerte, porque estamos abocados a la misma. Por lo tanto, es igual. ¿De qué nos tenemos que preocupar? Otro punto importante es el perdón. Tenemos que perdonar. Primero a nosotros mismos, después a nuestros padres, a nuestros antepasados, a los demás. Tenemos que aprender a perdonar. Pero no es el perdón católico, diremos, que es un perdón prepotente, que es un perdón de arriba abajo. Yo, que soy bueno, pienso que tú, que eres malo, pero bueno, te perdono. Este es un perdón de arriba abajo, ¿no? El perdón tiene que ser igualitario. Todos somos iguales. Cuando alguien nos ofende, es una parte de nosotros, ya que todos somos iguales. Es una persona que, igual que nosotros, sufre, es una persona que tiene miedo y es una persona que se ha defendido a través de este miedo, a través de esos problemas que tiene, que son los mismos que tenemos nosotros. Por lo tanto, esa ofensa no ha existido. Es nuestro ego el que se encarga de decir que nos han ofendido, que no puede ser, que no podemos tolerarlo, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a perdonar hechos, cosas que nunca se han producido. Solo se han producido en nuestra cabeza. Es cambio de percepción. Es un cambio de percepción. Tenemos que aceptarlo. Igual que todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo también está en nuestra cabeza. Vamos a darle un cambio de percepción. Vamos a verlo de otra manera. Vamos a verlo como un aprendizaje. Y vamos a dar las gracias por este aprendizaje. Vamos a aprender a querernos, porque forma parte del aprendizaje.
y vamos a perdonar, porque también forma parte del aprendizaje. Si este triángulo lo unimos, amarnos, dar las gracias y perdonar, vamos a cerrar el triángulo, vamos a cerrar el círculo, es la cuadratura del círculo, lo cerraremos y vamos a afrontar esta situación de otra manera distinta. Vamos a afrontar esta situación pensando que es un aprendizaje. Gracias por este aprendizaje. Es una situación que nos sirve, nos da tiempo, nos mantiene confinados para que aprendamos a querernos, querámonos. Es muy importante. Y a la vez, perdonemos. No es fácil. Hay quien dirá que es muy difícil. Por supuesto, es muy difícil. Pero bueno, hay que empezar. Había un monje que quería hacer un túnel en una montaña y cada día con una cucharita iba rascando parte de la montaña. Y todo el mundo le decía, pero estás loco, pero ¿cómo? Si no la vas a acabar nunca en tu vida. Y él contestó, sí, pero alguien tiene que empezar. Por lo tanto, empecemos a querernos, a amarnos, a dar las gracias y a perdonarnos. Porque nosotros no somos responsables de nada. No hemos hecho nada. Nadie nos ha hecho nada. Todo está en nuestra cabeza. Perdonémonos. Vuelvo a repetir, sobre todo a nuestros padres. Nuestros padres hicieron lo mejor que supieron. Cuando uno es padre, se da cuenta de lo difícil que es ser padre y que ha hecho lo mejor que sabía y que a veces pues había fallado. Pues ¿qué se le va a hacer? Se perdona e intenta que no volver a caer, pero vuelve a caer otra vez, no pasa nada, se vuelve a perdonar, lo acepta, toma conciencia, lo importante es tomar conciencia. Vuelvo a repetir, cuando tomas conciencia de las cosas es cuando hay un mecanismo interior, hay un proceso alquímico interior que te va cambiando. Pero lo importante es aceptarlo. Es decir, yo soy, pues lo que sea. Y este patrón de conducta equivocado desaparecerá. Con paciencia y sin problemas. Vuelvo a repetir una frase de Pablo Neruda. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Hasta otra. Adeu.